a las 7:34. Ahora sí le quiero dar la bienvenida a la doctora Vilca Thomas. ¿Cómo estás? Diego, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí en esta trinchera de la lucha por la democracia. Así es. ¿Tú crees en esta tendencia que está estableciendo OMPE los últimos 4 o 5 días de reducción y que va a ser un final de fotografía y que tal vez, no sé, al final pase López Aliaga? Habría que ser ilusos para creer eso. Sí, bueno. O sea, es una cortina, por supuesto que no, es una cortina de humo que está generando expectativas para eludir la responsabilidad que tienen de darle una respuesta de acuerdo a ley a todas las peticiones de Rafael López Aliaga, que hasta ahora le ha negado absolutamente todas, pese a que hay hechos palmarios que se derivan de la responsabilidad de todo el sistema electoral, que no atienden peticiones donde ha quedado claramente establecido que ha habido vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos, específicamente el derecho al voto, el derecho a elegir y a ser elegido. Ahora, con tu ojo de procuradora, ¿no? Todo el mundo ha hablado de Corbeto. Recién se está comenzando a poner un poquito de énfasis en Burneo como debiera ser. ¿Qué se debería hacer con Burneo? ¿Qué debería pasar con él? Yo considero que todo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones debería renunciar. ¿Pueden? Por la incapacidad. Hoy ya pueden, porque así como Piero Corbeto lo ha hecho y la Junta Nacional de Justicia aceptó su renuncia y esto ya ha dado lugar a que sea reemplazado por otra persona, esa misma línea se tiene que seguir, porque seguimos en un proceso electoral. La renuncia de Corbeto se dio en pleno proceso electoral y considero que los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones deben renunciar porque deben asumir el costo del fracaso en la dirección y en el cumplimiento de sus funciones, no solamente de gestión propiamente dichas para que este proceso electoral se llevara de manera legítima y transparente, sino también ha fracasado en su trabajo de fiscalización para que se pudiera evitar todo lo que ha ocurrido, que ha viciado este proceso. Pero adicionalmente a ello, su permanencia en el cargo está impidiendo que se le dé respuesta a peticiones como las de Rafael López Aliaga, que son jurídicamente aceptables en las circunstancias en las que nos encontramos. Adicionalmente, no tienen una posición clara de transparencia ante la ciudadanía, están meciendo a los ciudadanos con una supuesta auditoría que hasta este momento no tiene fecha, no tiene titular, no tiene objeto fijado y que, lo más grave, a toda costa quieren hacer un anuncio o una proclamación de las 2 personas que van a pasar a la segunda vuelta sin siquiera tener claro cuándo tendrían el resultado de esta auditoría que obligatoriamente tendría que hacerse y terminarse antes de la proclamación, porque lo que va a suceder es otra vez el engaña muchachos, en el cual más adelante no sabríamos cuándo saliera un resultado que demostrara que existen causales por las que se deban anular todo el proceso. Van a utilizar la teoría de los hechos consumados y van a indicar que, bueno, sí hubo fraude o se van a constatar mayores irregularidades que podrían justificar sobradamente la nulidad de todo el proceso, y simplemente van a decir, bueno, ya se llevó a cabo la segunda vuelta, ya tenemos un ganador y aguántense todos, lo cual los ciudadanos no debemos permitir definitivamente. No sé si viste lo que dimos a conocer nosotros antes de ayer sobre MIT Corporation, esta empresa que Pachas dijo que había auditado. 10 cambios de direcciones en los últimos 9 años y 2 personas en planilla. Eso no es serio, ¿no? Entonces, o sea, esas son empresas fantasmas. O sea, sí, ¿con qué prestigio van a venir a hacer una auditoría o vienen haciendo ese tipo de trabajo en un proceso electoral o en instituciones tan importantes como son las que integran el sistema electoral? Ahora, sobre el particular de Burneo, él ha dicho, como habrás leído ya, mi deber es no ceder a presiones, descarto renunciar de plano. Entonces, ¿quién lo está? Eso? Hay que preguntarle al señor Burneo, ¿quién lo está presionando? Si él tiene que renunciar ante su incapacidad. Incluso de sus propias declaraciones podemos observar que ha generado una acción que desmerece la imagen de la institución del Jurado Nacional de Elecciones al presentarse como un presidente timorato, un presidente que se le puede mentir, un presidente que no es capaz de darse cuenta cuando el señor Corbeto le miente, porque él está diciendo que Corbeto engañó al Perú y lo engañó específicamente a él, lo cual es
nada creíble porque el señor Burneo tiene bajo su responsabilidad, además de ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la responsabilidad y la facultad para hacer la fiscalización. Entonces, después de esas declaraciones y de esta incapacidad que tiene, definitivamente se descartan presiones para que él renuncie, sino que él ha demostrado, junto con todo el Pleno, su incapacidad. Han fracasado estrepitosamente, sin un camino a soluciones. Entonces ellos deben retirarse porque no solamente está en riesgo lo que vaya a ocurrir en el desenlace de esta primera vuelta, sino lo más grave es que esto podría repetirse perfectamente en la segunda vuelta y vamos a tener a ese jurado nacional incapaz, a ese jurado nacional timorato, a ese jurado nacional que lo único que hace es presentar justificaciones a las causales que se han originado en el sistema electoral y que han vulnerado el derecho fundamental al voto, a elegir y a ser elegido de los ciudadanos. A eso quería llegar, porque a mí me parece, digamos que proclaman y hecho consumado, como dices, ¿no? ¿No te parece un precedente peligrosísimo a futuro? Totalmente. Un millón de personas no votan y ya. Así es, porque lo que estamos abonando es en la inseguridad jurídica, que es la que tanto necesitamos para crecer como país, y que desde el gobierno de Castillo y los anteriores ha venido entrando en una inestabilidad absoluta. Y lo peor, que ahora tenemos más incertidumbre con lo que podría pasar en una segunda vuelta, al entender que el sombrero del 2021 también va a ingresar en el año 2026. ¿Y qué es lo que va a suceder con el crecimiento de nuestro país? Y de ninguna manera se puede permitir que un solo peruano, porque ellos consideran, los del Jurado Nacional, que 1 millón o medio millón o 300.000 o 200.000 es muy poco, dice, para justificar una elección complementaria. Basta que se le vulnere el derecho a ejercer el voto a un ciudadano peruano en territorio nacional, se está infringiendo esa prohibición de atentar contra ese derecho fundamental. Entonces, aunque sea uno, ese uno justifica que se lleve una elección complementaria porque no hay en la norma cuantificado cuántos peruanos tendrían que dejar de votar por acciones y omisiones del sistema electoral, como para que luego ellos se sientan en la obligación de programar una elección complementaria. Considero que los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones deben renunciar, deben irse porque han fracasado, son incapaces, son timoratos o estarían obedeciendo algún tipo de interés porque teniendo la solución en sus manos simplemente lo único que hacen es buscar justificaciones. Sí. Pero adicionalmente, ante tal gravedad que a todos nos preocupa sobre este proceso electoral, no solamente están sometidos al juicio de la historia, o sea, su gestión como tal es un desastre. Nunca más van a ser elegidos en ningún cargo, nunca más van a ser aceptados en ningún ámbito por esta actuación que están teniendo. Pero también le esperan los juicios de los tribunales y el más peligroso es el penal. Vaya a ser que por todas estas conductas que están realizando ahora de manera sistemática vayan a pasar el resto de sus días en un penal, porque claramente ellos están tomando decisiones contradictorias sobre lo que ellos mismos han decidido. Le han negado a Rafael López Aliaga la petición de una elección complementaria para ese grupo de personas que acudieron a las mesas de votación y no pudieron votar porque no estaban instaladas. Pero ese mismo argumento lo utilizaron para el día 13. Entonces, es una contradicción. Es una contradicción. En el ámbito de una resolución o un dictamen fiscal estaríamos ante la figura del prevaricato, emitir decisiones contradictorias sobre el mismo supuesto de hecho. Y hoy, ya le negaron la OMPE le ha negado a Wilber Medina lo que solicitaba, copia del padrón de electores de todas las mesas 900.000, ¿no? Mire, y ahí hay que cuestionar algo. OMPE. ¿No? El sistema electoral es parte del Estado. Todos esos señores funcionarios están ahí porque nosotros pagamos los impuestos. Ellos son los encargados de organizar un proceso electoral y contar los votos, y tienen que hacer su trabajo bien y no lo han hecho. Pero estos señores se creen dueños de la información y le niegan ese tipo de información a la que sí tiene derecho y acceso un candidato presidencial. Es decir, ha sido una burla absoluta a todos los partidos que se han presentado, que han gastado dinero, que han hecho campaña, porque resulta que no pueden siquiera tener acceso a la información propia del proceso electoral al que se han inscrito. Claro, entonces ahí encontramos... Acá se dicen que son muy rigurosos ellos con la cadena de custodia. Si hablamos son solo pretextos. De nivel, centrándonos en un foco de investigación, ¿no?
Jurídicamente, ¿qué es lo más sólido que te parece que tienen sus reclamos López Aliaga? A mí me parece que lo de Medina con el origen de las actas 900.000. Es muy grave lo que está sucediendo en el tema de las actas 900.000. Una norma que ha sido prevista para elegir a los alcaldes de los centros poblados, que tenía un marco de aplicación, un ámbito de aplicación, un objeto concreto, ¿no? Se ha aplicado para estas elecciones a espaldas o sin el conocimiento de la opinión pública y de los partidos, porque el doctor Wilmer Medina ha manifestado en diferentes medios, lo ha hecho aquí, ha contado que para ellos ha sido una sorpresa, por eso es que recién piden esta información. Entonces, esto podría ser la gota que rebase el vaso de agua con el que pretenden todavía salvar este proceso electoral de una nulidad absoluta. Y se suma la negativa al acceso de información. ¿Cuál es la justificación para que le nieguen a un partido político inscrito en el proceso electoral esta información que, además de ser pública, no tiene calidad de secreta, no tiene calidad de confidencial? Dice Ompel en su respuesta, dice que la lista de electores permanece bajo custodia temporal en las OTPs, las famosas OTPs. Se constituye uno a las OEDPs, se hace un acta, se deslacra, se accede a la información, se saca las copias que se necesita y se le provee al candidato que ha participado, que está inscrito en el proceso electoral, que tiene un interés directo en conocer aquello que le puede haber mermado votos o el cómputo de votos en determinadas mesas que lógicamente se lanzan con un cuestionamiento muy fuerte sobre ya un proceso totalmente viciado. Pero sin ninguna fiscalización, ninguna presencia del Estado, sin cadena de custodia desde luego, no es tan descabellado decir que a través de ahí sí se puede perpetrar el fraude. Por supuesto, ¿no? Que sí. En las actas 900.000. ¿Quién te dice que un fulano mismo llena todo? Y te manda así, acá votó Jenny, Diego, Julio, acá votaron todos, acá Claro, está. porque es más, ha habido cuestionamientos reiterados en cómo el cómputo en determinados momentos en las horas de la madrugada fueron, se notaba un crecimiento que no se justificaba en la modalidad que ya venía desarrollándose. Y sumado a ello, hay cuestionamientos por fraude electoral. Sí. Entonces, si hay cuestionamientos y te piden la información, entrégale la información, porque no le pertenece a la OMPE, le pertenece al Estado peruano, y un partido que se ha inscrito tiene, por supuesto, el derecho de acceder a esa información porque tiene que hacer valer su derecho. Aquí hay incluso una restricción al derecho a la defensa, al derecho a la prueba. Es decir, estamos ante un Jurado Nacional de Elecciones, ante una institución como la OMPE, que ya están actuando al margen de la Constitución. Yo creo que está tan bien pensado esto que por eso es que tienen la narrativa de que ¿cómo vas a ser tan fraudista? Demuéstrame. Pero claro, está concebido desde esta óptica. ¿Tú crees que se puede hablar de fraude? Yo dije claramente el día 12 en una entrevista que tuve a las 3 de la tarde que esto era un fraude, porque tanta ineficiencia, analizada a esas horas del mismo 12, tanta ineficiencia no puede ser aceptado. Tanta ineficiencia no es creíble, no resulta creíble. La OMPE, como todo el sistema electoral, tiene procesos, tiene presupuesto, tiene fiscalización para cada una de las actividades, de las tareas que tienen que ser cumplidas dentro de un cronograma. Precisamente que las actas no lleguen porque un camión faltó, ¿tú crees que eso puede ocurrir en un proceso electoral? Accidentalmente, de ninguna manera, pero ¿desde dónde hay que analizar que sí existe fraude aquí? Analizando toda la conducta de Corvetto, incluso de ahora hacia atrás. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento horas antes, el 11 él tenía conocimiento, días antes él tenía conocimiento de este problema y tenía el deber de informar antes que se iniciara el proceso electoral el día 12. De tal manera que esas mesas que ya se sabían no se iban a instalar a la hora, tenían que simplemente nunca instalarse el 12 o indicar que iba a haber otra hora de manera tal que ese mismo día los ciudadanos, antes de salir a su casa, pudieran conocer esa información. Lo que sucede es que para las 3 de la tarde o para las 11 de la mañana o las 10 de la mañana del día 12, ya el daño era irreparable si la mesa no se había instalado, porque para el día de la elección ocurre un fenómeno único. Toda la ciudadanía sale en un solo acto a votar, sabe cuál es su mesa. Entonces, en las primeras horas es donde se lleva a cabo la mayor movilización de la población a nivel nacional. Y es precisamente en esos momentos, de manera tan calculada, que no se ha permitido
o no se ha materializado la instalación de las mesas por falta de material electoral, por falta de logística y, lo más grave, en las mesas de votación, en esas específicamente, los representantes de la OMPE le decían a la ciudadanía, vaya usted a su casa, retírese que lo vamos a llamar. Es decir, tenían pleno conocimiento los de la OMPE que había una cola y que no se estaba instalando, mínimamente tenían que haber registrado el nombre desde la primera persona que llegó hasta la última. Y de ninguna manera podían haber permitido, claro, informándoles, pidiendo que se queden, que ellos se retiren sin un registro. Porque, ¿cómo vas a pretender que esa persona se vaya y luego la llames? ¿Cómo? ¿A dónde la vas a llamar? Y eso ha sido de manera reiterada o ha sido informado en los medios de comunicación. Claro. Y es algo objetivo que ha sucedido. Entonces, aquí hay una conducta dolosa. Hay un creo... conocimiento previo. Lamentablemente, a eso se ha sumado, si tú puedes analizar como todos, una serie de actos sistemáticos, pero todos son aquellos que se podían haber evitado con el correcto ejercicio de las funciones y de los procesos para los cuales han tenido presupuesto. Exacto, a eso iba yo, que han tenido los recursos, cientos de millones de soles. Para que estar en esto, que déjame tu teléfono, que yo te llamo para que votes. No, 41 millones de soles en el sistema de cómputo. Pero ¿qué debería hacer el jurado? Es decir, yo no creo que vaya a dar su brazo a torcer, pero ¿qué cosa es lo que correspondería que haga? ¿Complementarias o nulidad total? Así es. Mira, el jurado está generando una situación tal que va a llegar un punto en el que va a llegar un momento, mira, la ciudadanía repudia a los integrantes del jurado. Está mostrando un rechazo tal porque lo sienten. Habla con cualquier ciudadano de a pie y te van a decir, creen que soy tonto. Me están robando las elecciones, tengo derecho a elegir y mira lo que están haciendo las autoridades que no toman decisiones. Entonces, se está haciendo insostenible. El jurado tenía la capacidad de tomar decisiones inmediatas para reconducir este proceso y anular toda sospecha de fraude. Pero ¿qué es lo que ha hecho el jurado? Mantenerse en una posición inobservando la Constitución de manera permanente y tomando decisiones contradictorias directamente en perjuicio de un candidato, precisamente el que va a ser perjudicado de no pasar a la segunda vuelta. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer en su momento? Resolver inmediatamente el pedido del señor Rafael López Aliaga sobre las elecciones complementarias para aquellas personas que sí acudieron a votar y que no lo hicieron por responsabilidad y demora de la OMPE. Por falta de material, por falta de logística, equipos, absolutamente. Inmediatamente. ¿Y por qué inmediatamente? Porque ya había tomado una decisión sobre por un supuesto idéntico para el día 13. ¿Porque acaso es diferente? La razón fue que la OMPE no cumplió con su deber de poner el material en su momento y hubieron mesas que no se instalaron ilegal, nunca. Aparte de y la que se tenía, ¿no? Claro, pero lo hizo. Para eso sí lo por ese mismo supuesto. Para ese mismo supuesto, por favor, eso se llama prevaricato cuando lo hace un juez. Sobre el mismo supuesto que ellos mismos crearon, que ellos mismos habilitaron rápidamente a las 6 de la tarde, sin mayor demora, sin mayor cuantificación. O sea, ahí no les importó ese impacto, esa cuantificación. Ellos estaban obligados a hacer el mismo 13, que se instalen todas las mesas que demoraron, que no se aperturaron a la hora. Era tan simple, lo tenían, sabían, estaba registrado. Y con eso se hubiera solucionado todo el día 13. Solo con las complementarias. Porque eso era antes de que supiéramos lo de por las lo menos el 900.000. cuestionamiento más grave y el que más está arrastrando, ¿no?, al fracaso total de este proceso se hubiera subsanado. Y claro, lógicamente están saliendo más cuestionamientos que creo que hubiera sido inevitable que se conozcan. ¿Tú crees que debería conceder la anulación de las mesas 900.000? Sí, por supuesto que sí. Está en la facultad del Jurado Nacional de Elecciones, pero antes de ello considero que así como le han rechazado a Rafael López Aliaga su pedido de las complementarias, el jurado no ha perdido la facultad de declarar o de tomar una decisión de oficio para que se ordene una elección complementaria para todas las mesas donde se instaló un minuto después fuera de la hora por responsabilidad de la OMPE. Lógicamente, las personas que sí votaron ya no van a volver a ir a votar o no se les debe permitir, pero sí, todas aquellas que aparecen como no votantes, ellas deberían tener el derecho de acudir. Y esa decisión la deberían tomar de oficio rápidamente para que se lleve a cabo en 15 días de manera tal que le brinden soluciones, porque ellos están creyendo o ya tienen una consigna, es lo único que lo justifica, de seguir adelante.
pero esta situación se va a hacer insostenible porque no va a haber legitimidad para una segunda vuelta, que eso es lo que más necesitamos con urgencia. Y yo, sinceramente, hasta hace poco hubiera pensado que sí era suficiente, pero ahora que ya sabemos lo de las 900.000, ya no creo que sea... Pero son decisiones que están al alcance del Jurado ellos. Nacional de Sí. Elecciones, que perfectamente... Sí. Por eso, la palabra reconducir quiere decir que tú, punto por punto, tema por tema, tomas una decisión y buscas que se rectifique, o sea, que se retorne al estado anterior de la vulneración. Entonces, también debería eliminarse estas mesas con el código 900.000, pero sobre todo hacer un análisis mayor en qué implicancias tiene en la elección. ¿Y cuál es el alcance, crees tú, de estos intereses? De incidir, de dejar fuera de carrera a López Aliaga, de que pase Sánchez. Es decir, operativamente, claramente, Corbeto y la gente que viene debajo de él, ¿no? Pero podría ser interminable, ¿no? La lista de intereses en el vecindario que se mueve, ¿no? Se conjugan los intereses, ¿verdad? Pero sobre todo, existe en el Perú una realidad que el gobierno está en manos de la izquierda. Y desde una visión geopolítica, el Perú es parte del antojo de la izquierda. Y ahora el gobierno lo tiene la izquierda, el señor Balcázar, que es solamente la fachada de Vladimir Cerrón, porque él ha reconocido, este presidente debe irse preso por encubrir al señor Cerrón, ha reconocido que se comunica telefónicamente, ese señor hay que detenerlo, hay que levantarle el secreto de las comunicaciones para así poder encontrar a Vladimir Cerrón, está recibiendo las comunicaciones y las directrices de un prófugo de la justicia, pero sobre todo que es un representante de izquierda en este momento. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que el gobierno del Perú siga en manos de la izquierda. Entonces, no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo. Nuestro país ya ha vivido en carne propia la posibilidad de perder la democracia cuando Pedro Castillo dio su golpe de Estado. Hemos estado al borde del abismo, hemos visto cómo actúa la izquierda y ahora con mayor razón cuando sabemos que el señor Balcázar va a indultar a Pedro Castillo. Claro, pero lo que yo te quiero preguntar, y con eso termino, es... Porque yo recuerdo el día de la elección del 2021, yo estaba en Willax Tubiniste, yo te entrevisté ese día. Digamos que proclama Sánchez, Keiko, película que ya vimos, ¿qué actitud asumimos? Es decir, ¿tú crees que si todos se unen y gana Keiko los votos, se va a respetar eso? ¿Podría realmente ganar? Tenemos la experiencia. La izquierda, si no gana con este tipo de cuestionamientos, a sangre y fuego van a defender su posición actual. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La organización de marchas, seguramente con la intención de generar fallecidos, con la intención de alterar el orden público. Ya se han quemado aeropuertos, ya se han quemado dependencias del Ministerio Público. Entonces, no hay que ser ilusos para saber qué es lo que va a suceder si la señora Keiko Fujimori, porque para comenzar es un gran reto de ella lograr ganar. ¿Qué pasó el 2021? Todos la apoyamos. Todos. Por eso yo no porque sé si no será queríamos, posible. ¿no? No queríamos que ingrese no Pedro sé si Castillo. será posible, ahora, si la OMPE la proclamará. O sea, no, el jurado me refiero. Bueno, pero yo tengo dudas con esta OMPE. En base a lo ya vivido y lo que conocemos todo, es que pueda suceder lo mismo que en el año 2021. Es que pese, de fondo, pues. Que pese a que ella pueda congregar a una serie de fuerzas que la apoyen, finalmente no logre ganar por esta misma razón, de la inseguridad jurídica de este proceso electoral, porque nada garantiza que estos vicios se vayan a repetir. Tenemos un jurado nacional incapaz, ha fracasado absolutamente y no tiene la hidalguía de reconocerlo ni tampoco de dar soluciones que están en sus manos. Ellos pretenden que porque tienen a un defensor del pueblo que ha salido como su vocero y como su escudero, la situación continúe y se normalice y sea aceptado por la población. Yo dudo mucho, tengo muchas dudas de que incluso con todo el apoyo de las fuerzas, la señora Keiko Fujimori pueda ganar y no ocurra lo que ha sucedido en el 2021 que todos hemos vivido. Pero adicionalmente, incluso si ganara, ¿cuál va a ser la reacción de la izquierda si, por ejemplo, se repitieran estas irregularidades? ¿Tú crees que la izquierda le va a permitir al Jurado Nacional de Elecciones o a la OMPE que no se instale una mesa a la hora, al minuto exacto? ¿Tú crees que va a permitir que existan actas con estos códigos en algún lugar del país? ¿Tú crees que la izquierda va a permitir algún acto que convalide cuestionamientos o supuestos de fraude? No lo va a hacer. Entonces ahí va a venir el gravísimo problema que tal vez no pueda asumir o
existan situaciones convulsionadas a nivel nacional que no otra vez nos pongan en el riesgo de ser un país que no es confiable. En esa coyuntura, yo creo que gane quien gane, se va a incendiar el país. Y Gane Keiko esa es o gane responsabilidad Sánchez. del Jurado Nacional de Elecciones ahora, porque no está tomando las decisiones adecuadas para reconducir y transparentar todo este De proceso. acuerdo a sus atribuciones, aparte, ¿no? En sus funciones. Ahora, a sus Nada funciones. extraordinario tiene que hacer. Pero, puntualmente, ¿qué opinas de la actitud que Keiko tiene frente a los organismos electorales? ¿Te parece que está bien, es mesurada, debería ser más enérgica? Bueno, considero que está teniendo una posición mesurada, prudente, y está enfocándose netamente en la campaña política porque los días están pasando y necesita convocar a personas que salgan más allá de su partido político, más allá de aquellas fuerzas que la vayan a apoyar simplemente por esta lucha por la democracia en el Perú. Va a tener que convocar a ciudadanos que probablemente son opositores, ya está en campaña. Hubiera sido adecuado que ella sea la primera en elevar la voz, porque ella fue víctima el año 2021. Eso es lo que yo no he y entendido con nunca. ella fuimos muchos los que acompañamos y cuestionamos. Incluso en mi caso interpuse denuncias por organización criminal, pedí la nulidad de las elecciones, hicimos planteamientos concretos para poder defender la democracia cuando ella fue la perjudicada. Entonces, creo que es un mal cálculo político el mantenerse en esta posición, porque para que este proceso sea legítimo, tiene que ser aceptado por la mayoría de la población. Y si vemos una posición tibia, ¿qué se espera de si esto pudiera suceder en una segunda vuelta? Porque más allá de ser una candidata de un partido político, ahora se va a convertir en la figura que tiene que ganar para que el país no vuelva a caer nuevamente en las manos del comunismo y enfrentar situaciones tan graves como las que ahora se presentan con el indulto de Pedro Castillo. Un indulto de ¿Tú crees Pedro que se lo quiere dar Balcázar? se lo va a dar. Yo no también- hay que ser ilusos para dudar de Lo he ello. dicho. Se lo va a dar. Sí. Y ante ello hay que manifestar nuestro rechazo absoluto y obligar a los congresistas que solucionen esta situación y lo censuren inmediatamente. Porque si tenemos un proceso electoral donde ya pasó a la segunda vuelta el sombrero de Castillo, porque el que ha pasado a segunda vuelta es el sombrero del Castillo, y si el presidente lo indulta, en primer lugar está afectando la neutralidad Yo no sé electoral. Si tú viste a la cuestión de 3 semanas que yo dije acá con una fuente mía, yo no lo dije en el momento porque hubiera sido muy obvio quién era, ¿no? Una fuente mía se reunió con Balcázar y Balcázar se fue de boca y le dijo que según sus fuentes, sus métricas, sus mediciones, pasaba, te lo estoy diciendo en un contexto en donde lejos estaban primero López Aliaga, Keiko, pasaba Sánchez con Keiko y él dijo, y todos sabemos lo que pasa con Keiko Fujimori en segunda vuelta. Se fue de boca. Ese es un dato muy importante y de trascendental, digamos, notoriedad para evidenciar que esto ha sido planificado y que ha sido un fraude. Lógicamente, lo dijo el señor Geri, lo dijo el ex premier, el doctor Álvarez. El presidente de la República puede poner al próximo presidente si está en el día de las elecciones. Entonces, lo denunciamos, inmediatamente Balcázar asumió la presidencia, él no representaba una garantía para tener elecciones transparentes, y miren todo lo que ha sucedido, y mientras él permanezca, tienen a todo el Estado a su disposición, tanto es así, que lejos de capturar, o sea, Balcázar, lejos de capturar a Cerrón, se comunica con él, recibe sus directrices. ¿En dónde estamos? O sea, ya nos hemos convertido en un gobierno delincuencial, porque el presidente se comunica con un prófugo de la justicia, pero sobre todo ahora esa izquierda corrupta una vez más usa el poder para pisotear el sistema de justicia en el Perú. El señor Pedro Castillo ha sido sentenciado, tiene una apelación en curso, pero nada de eso importa cuando se trata de un sombrero o cuando se trata de la izquierda. El señor Balcázar no debe de ninguna manera estar en el cargo para tener la posibilidad de indultar. Ya dio el paso. ¿Qué necesidad había en estas circunstancias en hacer modificaciones a la Comisión de Gracias que él está en su entera facultad? Sí. ¿Qué necesidad? Ya tenemos el elemento objetivo para entender que lo que se está haciendo es iniciar el camino para ese indulto. Y no se puede permitir. Ese señor atentó contra la democracia en nuestro país. Ese señor no puede ser premiado con un indulto. Pedro Castillo tiene que permanecer en la cárcel, tiene que seguirse su proceso, y para eso no se debe mal utilizar el poder que se le ha dado a Balcázar para cumplir
¿Tú la crees dirección que del país. los parlamentarios deberían censurarlo ya? Inmediatamente. O sea, no solamente su incapacidad, porque esta es responsabilidad de este Congreso. De 9 a 10. La población reaccionó y rechazó esa designación, esa elección, precisamente temiendo todas estas consecuencias que estamos viviendo el día de hoy. Y el primer cuestionamiento fue el indulto de Pedro Castillo, porque él se comprometió como una prebenda a darle la libertad mediante un indulto para que sea elegido en ese cargo. Y también inmediatamente se presentó una solicitud. ¿Qué más queremos? Tenemos todos los elementos para que ese indulto sea tramitado. ¿Cumple los requisitos para ser indultado? No, Castillo? pero también porque tiene una sentencia y tiene una apelación en curso. Solamente tiene una sentencia. Así es, y muchas investigaciones, pero para que proceda el indulto tiene que tener una sentencia confirmada y esta está en vía de apelación, pero hacer un desistimiento de apelación te toma 3 minutos, probablemente ya la tienen lista. Sí, no, por supuesto que ¿no? Y eso lo presentas al Poder Judicial y eso se aprueba en el día y simplemente eso ya se conversó aparte. Ya lo tienen todo organizado, pero la población no va a permitir, no está de acuerdo con esta mala utilización del poder, pero recordemos, para eso sirve la izquierda, para eso llega al poder, para gozar, para buscar impunidad, lo cual nosotros no podemos permitir porque esto no solamente afecta la legalidad, la seguridad jurídica, sino nuestra imagen ante el mundo. ¿Cómo nos va a ver el mundo si un presidente que ha querido cerrar el Congreso, que ha querido dar un golpe de Estado, que nosotros mismos hemos cuestionado, que el Poder Judicial lo metió preso, ahora viene otro presidente y lo libera en pleno proceso electoral? Qué increíble que haya gente, comunicadores, periodistas, que todos sabemos quiénes son, que por el odio que le tienen a López Aliaga, en teoría se dicen ellos liberales. Me encanta la economía de mercado, la libertad, yo soy libre. Prefieren que pase Sánchez por el odio que le tienen a López Aliaga. Eso es algo que para mí... Yo considero que más que el odio es porque saben que es más fácil manipular a un personaje como Sánchez que como al señor López Aliaga, ¿no? Él ha presentado una posición de cambio y ha tenido ciudadanos que le han dado su confianza, pero que no han podido votar. Entonces, imagínate, teniendo la experiencia del año 2021, es lo que yo decía el mismo 12, los partidos se han preparado y uno de los más preparados era el señor López Aliaga al poner los personeros que no puso el año 2021. Es decir, todo estaba preparado por parte del partido, un despliegue, inversión, preparación para que todas las mesas tuvieran sus personeros. Y tuvieron personeros, pero lo que no ocurrió es la votación, es decir, la estrategia cambió. Nos sorprendieron a todos y apostaron por impedir el voto. Y luego toda una estrategia para no reconducir, corregir, sino para convalidar. Y tenemos ahora autoridades como el Defensor del Pueblo que lo que tendrían que hacer es elevar su voz, aunque sea por un peruano, porque él es defensor del pueblo, pero ahora es escudero del sistema electoral, y lo cual es una vergüenza y debemos llamar su atención para que cambie su actitud, porque hasta incluso en sus entrevistas se está burlando de las personas que no fueron a votar o que fueron a votar y que no decidieron volver cuando se habían instalado las mesas, y eso no se lo podemos permitir. De ninguna manera. Gusto de tenerte. Encantada, muchas gracias. Jenny Vilcatoma con nosotros, 8 y 7. Mantén tu negocio siempre listo con Agua y Glue.